En 94.3 FM UTN. Comienza ahora. Los cordobeses somos así. El cordobés no está loco, está chapita. El cordobés no está enfadado, está enculado. El cordobés no es agrandado, es humiento. El cordobés no es pedante, es carteludo. Los cordobeses somos así. Un programa carteludo. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, los saludamos nuevamente para compartir otro café, otra entrevista, en un momento realmente complicado, al menos nosotros lo vemos así, para el futuro de nuestro país. Soy Rubén Stiberman e intentaremos con esta y los próximos programas tratar de dilucidar y tratar aquellos temas que más por ahí nos cuesta a todos comprender, escuchando opiniones, experiencias y tratando de ver si esto se puede enderezar y podemos pensar y tener expectativa de que tengamos un país vivible, viable y aceptable. Estamos en la mesa con Mauro Craves. ¿Cómo andás, Mauro? Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, oyentes de los cordobeses. Efectivamente, es un momento complicado, no obstante, tengo una enorme convicción de que el mundo va a recuperar su conciencia, por lo tanto, si eso ocurre, también va a ocurrir lo mismo en nuestro país. Con Topo Arcardini hacemos fuerza para que así sea. Topo, ¿cómo andás? Hola, tutis, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Aquí la verdad que sorprendido porque veo que se reparten herramientas, veo que se reparten listas de precios, pero esos personajes, esas gestiones no tienen responsabilidad de nada. Son cosas que pasan en el paraíso, pero acá en el mundo terrenal las responsabilidades están en otro lado, parece. Pero bueno, esperando tener un buen programa y una entrevista interesante para la audiencia. Contanos un poquito, ¿quién se sienta con nosotros hoy? Hoy vamos a recibir a una economista que ha sido diputada y que se llama Fernanda Vallejo. Siendo entonces uno de los graves problemas que al menos algunos pensamos que tenemos y que está vinculada a los precios, a la inflación, a la economía, al dólar, la corrida, la pérdida de poder adquisitivo, etcétera, etcétera y etcétera. Qué mejor entonces que tratar de entender y comprender. Vamos a conversar con esta que es una gran economista, Fernanda Vallejo. Vamos con la charla. Una vez terminada la ebullición por el resultado de las recientes elecciones, el tema central de los aparatos de noticias es la campaña de cara a octubre, y uno de los escenarios más comentados en la semana anterior fue la presentación de los 3 candidatos más votados en las PASO cuando acudieron al encuentro del Consejo de las Américas en el Hotel Alvear de Buenos Aires, espacio en el que se presentaron cual si debieran rendir examen. Como las disertaciones coincidieron en el tiempo con los anuncios en relación a la incorporación de Argentina a los BRICS, el acuerdo o desacuerdo con sumarse al grupo de países que representan a lo que ha dado en llamarse el sur global fue central en las exposiciones. El escenario de estos exámenes a los que sometieron sus programas los candidatos es el encuentro organizado por la Cámara Argentina de Comercio junto con las organizaciones que nuclean a los bancos, la Bolsa de Comercios y la Unión Industrial Argentina, entre otros. Y obviamente se privilegia allí la relación con Estados Unidos, es decir, que si había que hablar de los acuerdos del sur global, sin dudas no era ese el mejor lugar. Obviamente, quienes están más corridos a la derecha, aquellos para quienes el gobierno debe prioritariamente proteger los intereses del empresariado, dejaron en claro que si llegan al gobierno van a dar por tierra con este proyecto de sumar a nuestro país a la mirada multilateral que representa el bloque de los BRICS. Por su parte, el candidato de Unión por la Patria defendió las ventajas de unirse al bloque y trabajar a favor de una descentralización de la economía mundial,
con la expectativa concreta de generar alternativas a los dictados del Fondo Monetario Internacional que, por más que aprobó la transferencia de los 7.500 millones de dólares que tenía retenidos, sigue insistiendo con sus viejas recetas de emisión monetaria cero, restricción a los subsidios, los salarios y las pensiones que abona el Estado, y disminución de las importaciones con el objetivo de acumular reservas para pagarles a ellos. Respecto de este último ítem de las recetas del fondo, hay que decir que, más allá de lo poco que le puede importar a ese organismo internacional la calidad de vida de los habitantes de los países que se ven sometidos a sus mandatos, teniendo en cuenta el hecho de que en su origen fue concebido como prestamista de última instancia para ayudar a las naciones que pasaran por aprietos, la propuesta de privilegiar la acumulación de reservas para pagarles a ellos choca de frente y sin frenos con aquella idea del prestamista de última instancia. Y el hecho de que los recursos para pagar lo que se debería haber cancelado cuando el fondo retuvo parte de este dinero que ahora transfiere haya sido cubierto por China, Qatar y la Corporación Andina de Fomento, deja a las claras que, al menos, existen alternativas para suplir aquel rol, lo que refuerza la idea de la existencia de un mundo menos unilateral de lo que nos pretenden hacer creer. Pero en el encuentro del Hotel Alvear se escucharon muchas cosas, algunas de ellas muy graves. Patricia Bullrich dijo, refiriéndose al discurso en el que Alberto Fernández había anunciado la incorporación de Argentina a los BRICS, que hace unos minutos el presidente de la nación, que está en una situación de enorme debilidad y sin poder ejercer su cargo de mandatario, acaba de comprometer a la Argentina a la entrada de los BRICS. ¿Se escuchó claro aquello de sin poder ejercer su cargo de mandatario? Estas palabras representan la expresión de una mirada claramente destituyente que se vio acompañada por las declaraciones del titular de la Cámara Argentina de Comercio, Natalio Grindman, quien desde el mismo atril llamó a asumir que hay que hacer los cambios que sean necesarios, y por más que luego sostuvo que había que actuar en el marco de la Constitución, dijo: estoy convencido de que una amplia porción de nuestra ciudadanía entiende que es necesario un cambio sustancial, que debe recuperarse aquellos principios de orden y libertad que hicieron grande a nuestro país. Mensajes de este tipo, sostenidos por otros representantes de los mismos intereses en distintos momentos de nuestra historia, sirvieron de excusa para apagar la luz de la democracia y sumergirnos en la noche dictatorial. Otro que, como dijimos, estuvo rindiendo examen ante el Círculo Rojo fue Javier Milei, que recibió menos aplausos, pero que insistió en esta versión con la que pretende presentarse de manera edulcorada para sumar más votos, pero que no puede borrar el odio explícito de sus mensajes. Y fruto de esos mensajes de odio, 2 investigadoras del CONICET fueron perseguidas e intimidadas en la calle por una persona que comenzó a amenazarlas y a advertirles que debían tener miedo porque se termina esto de la ciencia. Los exabruptos del candidato protofascista encontraron terreno en donde hacer crecer su semilla, y evitar que crezca y se transforme en pesadilla para los que creemos en un país más justo es una tarea que requiere atención urgente. Porque no importa si el que sostiene los discursos de odio es el que quiere eliminar el CONICET o la que alienta discursos destituyentes. La defensa de la democracia es una tarea de todas y de todos. Acabamos de escuchar la editorial en la voz de Marco Sal, presidente de ASIC. El ayer y hoy de quién nos visita. Hoy nos visita un economista. Nació en Zárate el 9 de marzo de 1979. Es egresada de la Universidad de Buenos Aires, estudió Historia Económica y obtuvo una maestría en esa especialidad y otra en Políticas Económicas de la misma casa de estudios. También es docente universitaria y analista económica en el sector público nacional. Fue funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en la Dirección de Cuentas Nacionales entre el 2010 y el 2015 y asesora económica en el Congreso de la Nación. En el 2017 es elegida diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. En el año 2020 publicó un libro llamado El FMI, la deuda, estructura de dominación, lo cual
día a día queda demostrado la certeza de ese título, tanto el rol del organismo internacional como el del endeudamiento. En la coyuntura electoral que transitamos, la moneda está en el aire. Un buen porcentaje del electorado vota con el bolsillo, algunos le agregan emociones y para incorporar razones le damos la bienvenida a Fernanda Vallejo. A los cordobeses somos así, y que ilumine el cuarto oscuro a la hora de votar. Bueno, Fernanda, pareciera que después del resultado electoral y las primarias, uno olfatea que la República está como en peligro. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, sí, obviamente, si uno piensa que podría replicarse una proporción, digamos, como la que se dio en las primarias, en la elección definitiva de octubre, eh, y algo de esa naturaleza en la segunda vuelta, indudablemente tenemos que pensar que estamos ante un peligro y ante un peligro muy grave, diría yo, ¿no? Con implicancias que creo que no alcanzamos siquiera a conmensurar. No obstante eso, tengo que confesar que no, más allá de que por supuesto uno tiene la responsabilidad de contar lo que pasaría, etcétera, etcétera, si se llevaran a cabo algunas de las propuestas que se han venido enunciando en estos últimos tiempos, la verdad es que también tengo que confesar que no soy pesimista en ese sentido. Me parece que, primero, que la mayor parte de esas propuestas son impracticables, ¿no? Empezando por la cuestión, si se quiere, de la dolarización, que tal vez ha sido uno de los temas, al menos en el ámbito de lo estrictamente económico, con mayor resonancia y con mayor grado de debate público. Y la verdad es que es algo que no va a ocurrir, pase lo que pase con el resultado electoral, porque primero porque lo que todo el mundo ha reconocido y lo que diría cualquier economista acá o en cualquier país del exterior de hoy o de hace 20 o más años atrás, porque además hay que decir que este es un tema viejísimo que ya se debatió no solamente en la Argentina, sino prácticamente en toda nuestra región, en otros países importantes como es el caso de México, y fue descartado. Sí. Es una propuesta que no pasa por el Congreso, pero que además, sobre todo, no tiene ni siquiera el acuerdo del gobierno de los Estados Unidos, de la Reserva Federal, para la utilización de su moneda, que fue, y esto lo saben muy bien incluso los equipos que integran a los proponentes de esta idea, ¿no? Porque formaron parte también, el caso de Roque Fernández, del gobierno de Menem, y fue el ministro que impulsó en su época la idea de la dolarización, que se tuvo que abortar, que Menem tuvo que abortar justamente porque no contaban con el acuerdo de los Estados Unidos. Así que, digo, son cosas que suenan más a un eslogan de campaña. Me parece que es un poco como la revolución de la alegría de Macri, que obviamente nunca llegó ni la revolución ni la alegría, y esto tampoco va a llegar, ¿no? Digo, son globos de colores que prometen terminar con la inflación, que lógicamente es el principal problema que tenemos que resolver, pero que no lo van a resolver, que no se va a resolver de esta manera. Ahora, más allá de lo que vos expresás, y yo lo comparto, la dolarización no es posible, sin lugar a duda, de ganar un candidato como Milei o como Patricia Bullrich las elecciones, podemos definir o decir que para los argentinos si no viene la noche. Es decir, podemos afirmar de que va a haber mayor pérdida de poder adquisitivo, que va a haber más inflación, que va a haber una restricción, una reducción del salario, de la jubilación, aumento de las tarifas públicas, algo que ya hemos vivido, como vos lo expresaste muy bien. Más allá de que después hablemos un poquito de qué es esto de la dolarización, ¿cómo es que llegamos a esta situación? Te pregunto porque Sergio Massa expresaba que había que pedir perdón, pero nos quedó un poco sabor a poco, valga la redundancia, porque no nos dijo sobre qué teníamos que pedir o tenían que pedir perdón.
¿Sobre qué crees que hay que pedir perdón? ¿Qué se ha hecho mal o qué se podría haber hecho distinto para no llegar a esta situación? ¿Y qué se puede hacer aún ahora si es que estamos a tiempo? No, a mí me parece que más ha sido muy claro, porque además no es algo que lo plantee ahora que estamos en tren de campaña, digamos, lo vine planteando desde que asumió y los que hemos tenido oportunidad de conversar con él en diferentes momentos, lo planteó también oportunamente, tal vez puertas adentro, pero él ha sido crítico de la forma como se negoció el acuerdo con el FMI, un acuerdo que siendo ahora ministro le está tocando administrar, pero que bueno, que no estuvo en sus manos esa negociación. Eh, ha sido crítico también y lo ha dicho públicamente en repetidas oportunidades, en entrevistas que ha dado, es público, de la administración que hubo de las divisas comerciales durante los buenos años. Creo que él dijo textualmente, si no me falla la memoria, en alguna nota, en los años de vacas gordas que tuvo la Argentina, ¿no? Con su comercio exterior, estamos hablando fundamentalmente del 2021, fines del 2020, primera mitad del 2022. Después ya entramos en un terreno de precios internacionales a la baja y bueno, obviamente en un contexto de sequía que algunos parece que fingen demencia y no lo ponen sobre la mesa a la hora de analizar la realidad económica del país. Pero bueno, lo cierto es que hemos perdido un cuarto de nuestras exportaciones, ¿no? De nuestros ingresos comerciales, que son los únicos que tenemos, por otra parte, en una economía con un banco central que no tiene reservas en stock. Así que bueno, a Massa le ha tocado administrar una coyuntura muy compleja de falta de dólares, que es lo que ha venido haciendo, pero más allá de esta coyuntura de restricciones, también es cierto que se han impulsado iniciativas que son las que van a fructificar el año que viene y las que nos van a permitir resolver no con pensamiento mágico, no con recetas mágicas, sino con producción y trabajo, que es como se sale de esta crisis, como se resuelve el problema de restricción de divisas, que es lo que está en la base, en el corazón del problema inflacionario que tiene la Argentina, y por supuesto con más trabajo, que es lo que nos permite, y cuando digo trabajo estoy pensando en trabajo formal, trabajo de calidad, que es lo que le permite en definitiva a un país resolver lo que yo creo al menos que junto con la inflación es el corazón del problema que hoy tenemos, que tiene que ver con una distribución del ingreso muy desigual, muy inequitativa, que obviamente genera enormes traumas sociales. Y me parece que es eso lo que también explica en alguna medida lo que vos me preguntabas, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta situación? Lo que me parece que, bueno, más allá por supuesto, como te decía antes, nosotros tenemos la responsabilidad de explicarles a los argentinos y a las argentinas y responder a las consultas de los periodistas cuando nos preguntan cuáles son las causas y qué fue lo que pasó y explicar un poco el proceso de cómo la Argentina llega a este lugar tan complejo en el que hoy nos encontramos, pero también entiendo que el ciudadano, la ciudadana, el votante, lo que está esperando son respuestas más allá de las explicaciones que podamos dar y que cuando la situación es crítica, la urgencia es tanto más apremiante, ¿no? Y la situación social es compleja porque, bueno, los ingresos resultan insuficientes, el proceso inflacionario, de más está decir que es un proceso muy grave, muy dañino. Además, la Argentina, como dice el ministro y candidato de nuestro espacio, Sergio Massa, tiene un síndico después de la quiebra a la que nos llevó Mauricio Macri, que es el Fondo Monetario, que es el acreedor más condicionante que puede tener un país, que esto lo digo yo, extorsiona a la Argentina como nos ha extorsionado siempre que estuvo adentro, y por eso estábamos tan tranquilos cuando Néstor Kirchner nos había sacado ese lastre de encima en el año 2005, y bueno, lamentablemente Mauricio Macri nos volvió a meter al Fondo Monetario en la economía y eso genera muchísimas distorsiones. Por ejemplo, la devaluación que acabamos de sufrir, que obviamente tiene un impacto en los precios, en los salarios, en los ingresos,
y que Sí. más allá de que nuestro equipo del Ministerio de Economía, con Sergio Massa a la cabeza, llevó adelante una negociación durísima porque el Fondo Monetario quería una devaluación, que uno podría Mayor. decir una mega devaluación, ¿no? Que Sí, imagínate el impacto que puede tener si sí. tenemos este dolor social con una devaluación del 20%, imagínate una devaluación del 100 como pedían primero o del 60. Son las Sí, recetas de siempre del FMI que se pueden, digamos, minimizar los daños cuando vos tenés un gobierno que está dispuesto a dar pelea, pero obviamente esos daños se van a maximizar si vos tenés a cualquiera de los ahijados políticos de Macri, que son los otros dos candidatos que quedaron en carrera para octubre, ¿no? Porque los dos están proponiendo mega devaluación y seguido hiperinflación. En el caso de quienes quedaron primeros en las primarias, lo han dicho abiertamente. Una nota muy interesante en el diario La Nación del domingo pasado, que le hacen una entrevista justamente a los dos economistas que forman parte del equipo dolarizador de ese espacio político, donde dicen claramente que nos llevan conscientemente y voluntariamente a una hiperinflación. Déjame decirte lo siguiente, Fernanda. Yo comparto tu diagnóstico. En lo personal estoy de acuerdo con lo que vos decís. También comparto ese diagnóstico que hacen los economistas de la derecha o de la ultraderecha, y también comparto que, bueno, se viene una situación muy complicada. Se nos viene la noche a los argentinos. Ahora, déjame que te pregunte esto. El Fondo Monetario va a desembolsar ahora 7.500 millones de dólares. De esos 7.500 van a quedar 3.500 porque 4.000 millones van a ir a devolver, en fin, Los lo que pagos que se consiguió pusieron. Massa para pagarle al fondo. ¿Qué le decimos al votante, Fernanda? ¿Cómo vamos a convencer a la gente? Vamos solamente a transmitir, porque la gente está enojada. La verdad es que la gente está enojada. Vos vas al súper, vas a la verdulería, vas al surtidor, hablas con el Con toda jubilado. lógica, La fíjate gente está que enojada y yo no no le quiero alcanza. fingir demencia, o sea, a ver, No, está nosotros bien, mismos hemos tenido de nuestros propios acuerdo. momentos de enojo con nuestro propio gobierno. ¿Cómo no vamos a Perfecto. comprender el enojo y el Bueno, malestar de la et- gente? Ni et- hablar de los que miramos los números y además que venimos de familia de laburo y que hemos sufrido todas las crisis que sufrió la sin Argentina. duda. Yo sé Entonces le muy bien lo pregunto, que es una hiperinflación, lo que es no poder pagar el alquiler y tener que dejar el lugar donde vivís. Sé muy bien lo que es no llegar a fin de mes, lo que es quedarte sin laburo, o que tu viejo se quede sin laburo. Pero de la acuerdo. mayoría de nosotros venimos de familias laburantes, no somos ni herederos, ni empresarios, ni parte de Sí, ninguna élite, y sabemos muy bien lo que vive una familia laburante en momentos de crisis económica como la que atraviesa la Argentina. Lo está que sí me bien. parece es que, bueno, que hay que tomar medidas ¿Qué como las que, medidas? La como pregunta las es ¿qué que, medidas? Porque la bueno, vicepresidenta, perdóname, la sí, vicepresidenta viene hablando de suma fija. La suma fija no bueno, aparece. va a aparecer. Se ha devaluado el Sí, 23%, sí, ha obvio. impactado severamente en precios y las medidas están faltando. ¿Cuáles son las Bueno, van a medidas? venir. Ya lo dijo Sergio Massa, va a haber un aumento de suma fija para los laburantes y va a haber otras medidas porque obviamente los salarios no son el único ingreso que abarca a Ujú. todo el universo de argentinos que la están pasando mal. Las medidas van a estar. También es cierto que las medidas son un paliativo en Sí. una coyuntura, ¿no? Donde lo que se Mm. busca justamente es compensar el daño que generó la devaluación, pero obviamente no repara una situación de injusticia que trasciende a eso que se viene acumulando hace muchos años. Ahora, esto es una salida coyuntural porque obviamente hay un daño que provocó esta medida que impone el Fondo Monetario, pero obviamente no repara todo lo que hay que reparar, que va mucho más allá. Bueno, eso Mm. es el gran desafío, me parece a mí, del gobierno que vaya a asumir a partir del 10 de diciembre. ¿Por qué Y crees que no se no, tomaron algunas de esas medidas? No digo todas, algunas de esas medidas, aunque más no sea paliativas, antes de las PASO y no encontrarnos con esta pésima elección que ha hecho el peronismo. bueno, no sé por qué no se han tomado, porque la situación era extremadamente compleja en materia de crisis cambiaria, porque justamente recién estamos empezando a salir
este ciclo tremendo que ha sido la peor sequía en un siglo, dicen los especialistas, cuanto menos en el último medio siglo, en el mejor de los casos, porque 20.000 millones de dólares para una economía como la nuestra es muchísimo, pero muchísimo. La verdad es que es muy difícil de atravesar esta situación. Y imagínate que Mauricio Macri, por ejemplo, para hacer una comparación que todos podemos entender, con 100.000 millones de dólares extra que le entraron por el endeudamiento con los privados y 45.000 millones que tomó con el Fondo Monetario, casi 150.000 millones de dólares que, entre comillas, le llovieron a la Argentina, duplicó la inflación, multiplicó la pobreza, la desigualdad y la desocupación, y ahora a este ministro le está tocando afrontar una situación donde no le entra un solo dólar de más, Sí, por el contrario, estamos pagando la deuda que dejó Macri y encima perdemos 20.000 millones de dólares sí, sí. con la sequía, y agarra un Banco Central que ya venía exhausto, no como el que Cristina le había dejado a Macri. Entonces, cuando uno pone un poco toda la película sobre la mesa, tal vez Es es un poco cierto, más fácil es de cierto. comprender las dificultades de la coyuntura en un contexto de negociación con el Fondo Monetario, donde después de que el Congreso aprobara, porque esto también hay que decirlo, no es una cuestión ni de voluntarismo ni de deseo, sino de que hay una ley aprobada por el Congreso de la Nación que le da marco legal a este programa bajo el cual nos encontramos con el Fondo Monetario, más allá de que Sergio Massa, con muñeca política, también hay que reconocerlo, ha logrado flexibilizar algunas de las pautas que se habían impuesto sobre la Argentina. Por ejemplo, la potestad que se le había quitado al Banco Central de poder intervenir en el mercado cambiario, si no, no hubiésemos podido frenar la corrida, y de hecho se suspendió el acuerdo momentáneamente con el Fondo Monetario justamente porque el gobierno argentino, el Ministerio de Economía, decidió intervenir para que no escalara la devaluación, que obviamente tiene un fuerte impacto inflacionario y que es lo que muchos estaban buscando y muchos siguen buscando, porque esto también hay que decirlo, ¿no? Acá hay actores que juegan en contra de la Argentina, y a veces las herramientas, sobre todo cuando no tenés dólares, que es el gran elemento gravitante en nuestra economía, no están todas disponibles, ¿no? Entonces, me parece que es importante que ahora, cuando se empiezan a descomprimir algunos frentes que estaban muy tensos, cuando ya el Fondo Monetario, el directorio, aprobó el desembolso de lo que tenía trazado con la Argentina y de los vencimientos por venir, cuando además ahora se nos abre este nuevo escenario, que también lo quiero enfatizar, ¿no? Porque es largamente una de las mejores y más relevantes noticias que hemos recibido los argentinos en los últimos años, que es el ingreso de la Argentina al bloque de los BRICS, cuando aún en medio de las dificultades, el ministro de Economía se puso al frente y activó la obra, y en tiempo récord está funcionando el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que nos va a permitir poner en valor el gas de Vaca Muerta. Recordemos que la Argentina no es cualquier país, es la segunda reserva mundial de gas no convencional y la Ahora cuarta. está, Entonces, perdóname, déjame sí, terminar con sí, esto. Entonces digo, estamos atravesando una coyuntura muy compleja con sí, muchísimas restricciones, pero aún sí. en ese contexto no se dejaron de tomar medidas y de avanzar en políticas de corte estructural que son las que le van a permitir a la Argentina, obviamente si no viene alguien a romper todo o a dinamitar todo a partir del 10 de diciembre, son las que nos van a permitir, no dentro de 10 años, el año que viene, Sí, salir de esta situación y empezar a despegar y empezar a ocupar el lugar que podemos y nos merecemos ocupar, porque somos un país importante con enormes riquezas que tenemos que poner en valor, y se trata de encontrar nuestro lugar en este mundo en desarrollo que además está levantando cabeza porque el mundo está entrando en una nueva era, de la acuerdo. humanidad está lanzada a la cuarta revolución industrial. Por eso digo, cuando estamos entrando en una revolución tecnológica y tenemos ventajas en relación con un montón de otros países en vías de desarrollo porque tenemos un sistema educativo que, pese a todos los golpes que ha recibido en diversos gobiernos,
sigue siendo robusto y sólido y sigue siendo de excelencia y reconocido internacionalmente. Tenemos un sistema científico-tecnológico también robusto y reconocido, tenemos INVAP, tenemos, digo, un montón de recursos que son nuestro puente hacia un futuro claramente mejor que es posible. Sí. Por eso insisto, ¿no? Si no tiramos todo por la borda y si no Claro, dejamos por que supuesto, vayan a por romper supuesto. todas esas Déjame que te oportunidades. déjame que te haga solo una pregunta más vinculada al pasado y luego podemos ya profundizar sobre el futuro. Hay un periodo del gobierno del Frente de Todos que la economía argentina creció. No a todos los argentinos les fue mal. Alberto Fernández prometió que no se iba a arreglar con el Fondo Monetario a costa del hambre del pueblo argentino. ¿Esto forma parte de los pedidos de perdón del ministro Massa? Bueno, claro, lo dije, el ministro fue crítico. A mí me parece que hay dos elementos en los que él ha sido especialmente crítico y además coincido plenamente en el diagnóstico, porque han sido el principal eje de nuestras críticas internas a lo largo de todo este tiempo, que fue un mal acuerdo con el Fondo Monetario, un acuerdo de carácter inflacionario, un acuerdo donde se permitió que el Fondo Monetario determine la política cambiaria y la política financiera que el país tenía que llevar adelante y eso obviamente tiene consecuencias y además una mala administración en materia cambiaria, una mala administración en el frente cambiario que impidió que el Banco Central en un momento donde había ingreso de divisas comerciales acumulase reservas para justamente poder tener espalda, poder tener una fortaleza ante un ciclo adverso como el que ahora nos está tocando vivir desde mediados o de fines del año pasado. Pero bueno, lamentablemente sobre lo que se hizo mal, como dijo el ministro, obviamente se puede hacer un mea culpa, Vamos a eso. se puede pedir perdón. Lógicamente, creo que ninguno de nosotros tiene problemas en mirar a la sociedad a la cara y pedir perdón, aun cuando tal vez, también lo quiero decir porque no quiero ser hipócrita, tal vez algunos ni siquiera nos sentimos responsables, ¿no? Uno se hace cargo porque forma parte de un espacio político, aunque no haya ocupado lugares de gobierno y aunque además haya hecho todos los esfuerzos que estuvieron a su alcance para que lo que considerábamos que eran rumbos equivocados se torcieran, pero bueno, no nos alcanzó, no tuvimos la inteligencia, no supimos cómo hacerlo, así que por eso creo que no tenemos ningún problema en reconocer los errores y pedir perdón, pero acá lo importante es no solo reconocer los errores, ¿no? Lo importante es corregirlos, lo importante es asumir el compromiso de que este tipo de errores no se van a repetir en el futuro y me parece que en ese sentido Sergio Massa la tiene muy clara y yo por lo menos tengo muchísima confianza y sé que no va a caer en ese tipo de errores. Es toda una frase, Fernanda, ojalá sea así. Para los que se suman a nuestro programa, les contamos que seguimos conversando con Fernanda Vallejo. Fernanda, la inflación fue un problema para este gobierno, para el anterior también. ¿Cuánto sirvió o no la política de control de precios? Mirá que ha habido gente muy sana al frente de la Secretaría de Comercio, como Feletti, por ejemplo, que tampoco pudo, pareciera que convenir o consensuar con los empresarios es muy difícil. ¿Cómo ves vos o qué medidas se pueden implementar a cortísimo plazo para tratar de frenar esto que es una de las mayores sangrías que sufrimos los argentinos? Mira, yo en esto siempre me ha caracterizado la honestidad intelectual y además soy economista, así que tengo que sostener esa honestidad intelectual. Yo siempre lo he dicho, cuando el secretario era Roberto Feletti, cuando el secretario es Matías Tombolini, no es la Secretaría de Comercio, el área del gobierno que tiene en sus manos las herramientas para resolver la cuestión inflacionaria. Tiene en sus manos las herramientas para, en un contexto de acuerdo, articular las condiciones para contener la inflación inercial, si uno quiere. Pero los impulsos primarios de la inflación que en la Argentina tienen que ver fundamentalmente con los shocks externos, con los precios de los bienes transables,
para decirlo claramente, con el tipo de cambio, con lo que pasa con el dólar y también con lo que pasa con los precios internacionales, tanto de los bienes, sobre todo los insumos, ¿no? Y los insumos difundidos que importamos, que compramos de afuera y que forman parte de una enorme, por no decir casi la totalidad, variedad de productos que consumimos internamente o para producirlos, y de los bienes que exportamos al mundo, donde además nuestra canasta exportadora está básicamente basada en alimentos o en materias primas de los alimentos y por lo tanto es tan sensible, ¿no? Por eso, porque bueno, cuando aumentan los precios internacionales a nosotros nos golpea donde más duele, que es en la canasta que forma parte del consumo básico, que es lo que comemos. Entonces, ahí por eso es tan importante y siempre hemos puesto tanto énfasis en la importancia, la relevancia fundamental de la administración que se hace del frente cambiario, de cómo se compensan los shocks de precios internacionales cuando los hay, como los hubo efectivamente a la salida de la pandemia y después durante todo el 2021, en ese ciclo de crecimiento post-pandemia, donde todo el mundo sufrió un proceso inflacionario que todavía está, que todavía perdura, a pesar de las durísimas políticas monetarias que han implementado los bancos centrales de prácticamente todos los países del mundo, siguiendo sobre todo a la Fed de los Estados Unidos y al Banco Central Europeo, pero claro, nosotros partíamos de un piso que no tiene ni punto de comparación con el que tienen otros países, ¿no? Que tienen inflación de un dígito muy bajita, y así todo para ellos es una tragedia lo que está ocurriendo en materia inflacionaria. Y vos te acordarás, por ahí algunos se acuerdan, que en la época en la que, por ejemplo, Roberto Feletti estaba al frente de la Secretaría de Comercio, que lo que pedíamos eran medidas para desacoplar lo que ocurría con los precios internacionales de los precios domésticos que pagamos los argentinos, por lo que consumimos aquí internamente. Y agravado por el conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? Claro, bueno, por supuesto, y después, a partir de principios de 2022, toda la primera mitad, digamos, del 2022, otra escalada de precios internacionales en el contexto ya bélico que se abrió en Ucrania, ¿no? El conflicto entre Rusia y la OTAN. Ahora, ¿se puede ser optimista en el corto plazo para que baje un poco, se controle un poco después de esta devaluación, la escalada de precios de la canasta alimentaria? Bueno, sí, obvio, porque fíjate que el ministro, una de las cosas que, si bien sufrimos esta devaluación, también digamos que el ministro lo que se propuso, y así lo ha planteado, es mantener el tipo de cambio en el mismo nivel de acá, por lo menos hasta finales de octubre, con lo cual ahí tenés un impacto fundamental sobre la evolución de la inflación, que el ministro ha tomado la decisión política de mantenerlo controlado. Perdóname, y eso se puede hacer, bueno, porque se logró destrabar el desembolso con el Fondo Monetario, porque se ha resuelto también, perdón, porque esto es una cosa concreta, porque a partir del ingreso de la Argentina a los BRICS, también se destraba el ingreso de la Argentina al Banco de los BRICS, de lo cual estaba dependiendo esa garantía que necesitábamos en la negociación con Brasil para poder resolver la negociación que estaba en marcha con Brasil para poder intercambiar en monedas propias, y recordemos que tanto Brasil como China, con quien ya venimos comerciando en yuanes, son los principales países de origen de nuestras importaciones, así que esto también en lo concreto es muy importante por ese lado. Bueno, toda esta ingeniería geopolítica también contribuye a que la Argentina hoy pueda decir, y el ministro pueda decir, bueno, vamos a mantener el tipo de cambio quieto porque pudimos construir una espalda para poder hacerlo, y esto va a contribuir. Correcto, pero el tipo de cambio quieto que se va a mantener hasta el 31 de octubre ya contiene una devaluación entre pito y flauta, creo que fue del 24. Está bien, la pregunta es... Estamos hablando de que no va a haber más cambios en el tipo de cambio
valga la redundancia, No, 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 de hasta acuerdo, finales de octubre, Fernanda, no de de lo que ya acuerdo. pasó. De acuerdo, la pregunta es en relación a la escalada actual de precios. Digamos, la carne aumentó más del 30%. ¿Eso se puede creer, se puede pensar en retrotraer, atenuar o disminuir esos aumentos que ya hemos sufrido en estos No, últimos 7 yo creo que días? los aumentos que se produjeron y que obviamente están impactando en los ingresos reales de los argentinos se van a resolver con medidas nominales sobre los ingresos que mejoren el ingreso real de los argentinos. ¿Se Ujú. entiende? O Sí, sea, claro. no sobre la nominalidad de los precios de los de los bienes, sino sobre la nominalidad de los salarios, buscando equiparar los salarios y los ingresos reales al momento previo a la devaluación, sí, en la medida en que los incrementos nominales compensen los incrementos de los precios. Esto los economistas estructuralistas siempre han sido muy claros y tampoco quiero ser eh, faltar a la honestidad intelectual. Digo, sabemos que los precios son inflexibles a la baja una vez que suben. Uno lo que tiene que hacer en este caso es hacer que los ingresos crezcan un escalón para que puedan compensar esa pérdida que sufrieron por el aumento de los precios. Contanos un poquito, Fernanda, en términos concretos, ¿qué significa la dolarización? ¿Qué países lo han implementado? ¿Cómo les ha ido? Y también, ¿qué significa concretamente el ingreso de Argentina a los BRICS para la vida y la calidad de vida de los argentinos y los cordobeses? Bueno, a ver, la dolarización, yendo en el orden en el que me hiciste la pregunta, son muy pocos los países que han implementado este esquema monetario rígido y son además países que no tienen nada que ver con la Argentina, ¿no? El Salvador, Zimbabue, Ecuador. Ecuador, de economías de Panamá, economías que, sin desmerecer por favor a nadie, con todo el respeto del mundo, pero que no Ujú. tienen la importancia estratégica, ni los recursos, ni potencialidad exportadora, ni la diversificación productiva, ni muchas de las cosas con las que sí cuenta la Argentina, porque, bueno, nosotros somos octava economía mundial en territorio, somos un gran productor mundial de alimentos, somos una de las tres patas del triángulo del litio, somos un reservorio importante, ¿qué te puedo decir?, de cobre, otro de los minerales críticos en esta era de la cuarta revolución industrial y de la transición energética, lo que decíamos antes, ¿no? Segunda reserva mundial de shale gas, cuarta reserva mundial de shale oil, tenemos unas condiciones que nos ponen, gracias a Dios, muy por encima de otros países, de la mayoría de los países del mundo, por cierto, y entre las economías emergentes en vías de desarrollo más Ujú. importante, que fue también lo que explica el ingreso de nuestro país a los BRICS, más allá de la geopolítica y el trabajo que se viene haciendo desde hace Ujú. muchos años, desde cuando Cristina era presidenta en la Argentina. Pero yo vuelvo a lo primero que te decían al comienzo de la conversación, ¿no? Lo primero que creo es que la dolarización es inviable. Uno puede hacer un Ujú. ejercicio teórico, ¿no? Para entender lo que significa, pero en la práctica me parece que esto es, insisto, la dolarización es como los globos de Cambiemos del 2015, con lo que se viene a prometer el fin de la inflación, que obviamente es el problema más acuciante que hoy sufrimos los argentinos y las argentinas, pero es algo que como la revolución de la alegría que nunca llegó, Sí. no va a ocurrir. Y Mm. no va a resolver, y además lo están diciendo con todas las letras y sin ningún tipo de reparo. Están diciendo que nos van a llevar a una hiperinflación y eso sí puede ocurrir. No se va a Mm. concretar el proceso de dolarización porque esencialmente no están los dólares ni para rescatar el circulante, ni mucho menos para convertir los depósitos en dólares. Así que esto es totalmente impracticable y además lo que te decía, no pasa por el Congreso, pues se requiere una ley Sí, sí, y no está el acuerdo del gobierno de los Estados Unidos. sí. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos ha incluso manifestado preocupación o por lo menos extrañeza porque se hacen este tipo de promesas quiero, Sí. quiero decir esto, ¿no? Porque
ya sé que nos dicen que es campaña del miedo y qué sé Sí. yo, pero la verdad es que también estos eslóganes como lo de campaña del miedo lo que buscan es censurar algunas verdades. Zimbabue, escucha bien lo que voy a decir, Zimbabue, que es el país que los propios economistas que llevan adelante la propuesta de dolarización a la que supuestamente le han dado luz verde en el espacio que propone esta idea, es el país que miran con preocupación porque justamente reconocen que el riesgo de un proceso fallido de dolarización, como efectivamente sabemos que podría llegar a ocurrir si se intentara, justamente por la falta de dólares y todo lo demás que hablábamos antes, Zimbabue, con un proceso de dolarización fallido, terminó con 14 millones por ciento de inflación. 14 millones por ciento, o sea, inimaginable, ¿no? Inimaginable. Lo que eso significa. Bueno, eso es una hiperinflación. No digo que la Argentina vaya a llegar a ese nivel, pero sí los que tenemos edad para recordar sabemos muy bien lo que significaron las hiperinflaciones de finales del 80 y principios de los No, 90 no, con Alfonsín y después no, con no, Menem. no hablemos entonces, Fernanda, de lo que proponen, sino que hablemos de lo que van a hacer. Y en ese sentido, la pregunta sería, ¿qué diferencia hay en relación a lo que van a hacer si ganara Milei o ganara Bullrich? No, yo no encuentro demasiadas diferencias en la práctica, más allá del énfasis que puede poner uno u otro en el tipo de discurso que pueden llegar a tener. Eh, y esto, digamos, se vuelve todavía más claro cuando vos ves que cualquiera de los dos candidatos opositores en realidad son ahijados políticos de Macri, los dos son Macri, con lo cual vienen a implementar una política bastante parecida. Los dos prometen, qué sé yo, abolir ministerios, recortar derechos básicos, salud pública, educación pública, terminar con la ciencia y la tecnología, ¿no? Lo que nadie dice es que para resolver los problemas de los argentinos no se trata de achicar o no achicar el Estado. Acá lo que hay que hacer es agrandar la nación, que es la manera de agrandar las posibilidades de cada uno de los 47 millones de argentinos y de argentinas. Te pongo un ejemplo cercano. Mi vieja es jubilada. Mi vieja es hipertensa, toma Lotrial, ¿viste? El remedio que se toma comúnmente, la pastillita para la presión, que la tiene que tomar todos los días para mantener en valores normales la presión arterial. Bueno, eso a mi vieja, además de sufrir la hiperinflación que vendría con el levantamiento del cepo, la mega devaluación, todo lo que las dos opciones coinciden que van a hacer, además de sufrir el proceso hiperinflacionario que obviamente hace que nuestros ingresos tiendan a la extinción, tendría que destinar 20.000 pesos a plata de hoy a pagar el remedio de la hipertensión. Después no sé cuántos otros remedios paga, ¿no? Pero en ausencia de salud pública, mi marido, por ejemplo, es diabético, también es una afección crónica que requiere tratamiento permanente y hay un montón, es una epidemia a nivel mundial la diabetes, hay un montón de Sí, personas que tendrían que Fernanda, pagar a plata de hoy casi claro, 80.000 pesos por mes. sin Digo, duda. eso Fernanda, significa ha en la sido, práctica lo que vienen a hacer. ha sido muy clara lo que implica para los argentinos un posible triunfo de Milei o un posible triunfo de Bullrich, pero también ha sido clara, y yo quiero remarcar eso, lo que significa el triunfo de Massa. Las diferencias están ahí, y creo que en el transcurso de tu desarrollo has podido dejar con claridad hacia dónde va uno y hacia dónde van los otros. Son dos proyectos antagónicos y que más allá de los errores por los que yo coincido que hay que pedir perdón, la única posibilidad, la única luz, el creer que los jubilados sigan teniendo los remedios, el creer de que va a mejorar el poder adquisitivo, el creer que nos vamos a sacar el Fondo Monetario de arriba, pasa por el triunfo de Massa y no por la alternativa de la oposición. ¿Coincidís con eso, supongo? Sí, absolutamente. O sea,
Massa es la única, a ver, es el único de los tres candidatos que está hablando de una agenda de futuro, además, ¿eh? O sea, yo a los otros los escucho hablar de recorte, de ajuste, porque son un poco como los teros, ¿viste? Se grita contra la casta, se grita en un lado, pero los huevos lo ponen en el otro. El grito es contra la casta, pero las políticas son todas contra la gente. Digo, ¿qué le importa a la casta si te sacan la educación pública? No, nos importa a nosotros, a los laburantes. Mi hijo que tiene 15 y va a terminar el secundario durante el próximo mandato de gobierno, dependería para ir a la universidad de que yo en ese momento pueda desembolsar 3 palos para pagarle lo que se estima que sale hoy, una carrera universitaria en un arancel, en una educación. Hablemos en términos claros, Fernanda Vallejo. Si gana Massa, tu hijo va a poder ir a la universidad, y caso contrario, tu hijo no podrá ir como tantos hijos de miles de argentinos. Como yo, escúchame, yo soy, ¿sabes? Mis viejos estaban jubilados ya cuando yo empecé la carrera universitaria, jubilados con la mínima del menemismo, imagínate, 150 pesos. Yo pude ir a la universidad y ser una profesional. De la familia de mi vieja, la primera generación de profesionales, porque estaba la universidad pública, el Estado, bancándome para que yo pueda hacer mi carrera y poner en valor mis habilidades, que por cierto, siempre fui una excelente alumna, pero ser un excelente alumno, si no tenés un Estado que te acompaña, no te sirve, porque siendo un excelente alumno no te pagás el arancel de una universidad privada. Entonces, vos sabés que trabajando, porque yo laburo desde los 19 años, laburaba obviamente para bancarme mis gastos, pero si vos te tenés que pagar un arancel, ¿qué estudiante puede laburar y bancarse un arancel de 3 palos por año? Solamente los hijos de los privilegiados. Entonces, esto es dejar al hijo del laburante afuera de toda posibilidad de movilidad social ascendente, que es lo que ha caracterizado históricamente a nuestra sociedad y lo que nos ha permitido tener una clase media que nos ha diferenciado de muchos otros países, por ejemplo, de nuestra propia región. Y sobre todo, insisto, o sea, el mundo, nuestra región, el sur global, está entrando en una era nueva que por ahí yo sé que el agobio de los problemas cotidianos y una realidad que entiendo y sé que es francamente abrumadora para millones de argentinos, hace muy difícil que podamos tener esta conversación, pero la humanidad está entrando en una era nueva. Todas estas tensiones en materia geopolítica que estamos viendo también tienen que ver con eso, por eso los países se pelean para ver quién tiene el dominio de los mayores avances tecnológicos, por eso escuchamos hablar de inteligencia artificial, por eso escuchamos hablar de un montón de cuestiones que van a pasar a dominar el escenario futuro, y nosotros somos un país que tiene condiciones para ocupar un lugar importante. Muy agradecidos por tu visita, por tu aporte, por la claridad de tus conceptos y por tu optimismo. Agradecemos de verdad que te hayas sentado en esto que llamamos Los Cordobeses Somos Así. Muchas gracias. No, por favor, un abrazo muy grande. Te pedimos mil disculpas y nos hubiésemos quedado 2 horas escuchando porque es profundamente esclarecedor conversar contigo, pero en la radio el tiempo es dictador. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Éxito y nos vemos festejando en octubre. Así es. Hasta pronto. Chao, gracias. Chao. Bueno, hemos escuchado a, la verdad, una persona que nos ha dejado conceptos, claridad, aporte y optimismo. Ojalá se pueda revertir la mala experiencia, que no es tan mala, quizás porque teníamos otras expectativas, pero lo importante y el aporte que pretendemos hacer es de que lo otro es la noche, sea Bullrich o sea Milei, es la noche, y que más allá de los enojos y las malas experiencias y los malos actos de gobierno, hay que ir a votar, no nos podemos quedar en nuestras casas, hay que salir a defender la educación pública, hay que salir a defender la salud pública, hay que salir a defender el CONICET,
hay que salir a defender a los jubilados, a los universitarios, a los estudiantes, en fin, hay que tratar de salir de esta coyuntura por el lado de la Unión por la Patria. Esa es mi opinión personal. En este momento estamos hablando a título personal y en ese sentido creo que lo de Fernanda Vallejo ha sido un aporte interesante, clarificante y que nos sirve como para poder tener una actitud propositiva. No sé qué opinan ustedes. Mira, voy a empezar opinando y en realidad no hemos tenido otro caso de un entrevistado con la predisposición a conversar con nosotros, arrolladora en su discurso, pero además con una voluntad y nos brindó todo el tiempo de charla antes. Es una persona que realmente se lleva todo mi consideración. Y después un discurso absolutamente claro y coherente. Sí, yo, como síntesis del aporte de Fernanda, creo que ejemplifica cuando dice, si vos te fijas en las propuestas de las otras dos opciones electorales que pueden ser potentes ganadores, todas las propuestas son de destrucción. No hay una sola de construcción, no hay una sola propuesta positiva. Todo es romper, romper, construir, dinamitar. En cambio, lo que expresa Unión por la Patria, efectivamente, que habla de perspectiva, de proyección de país, de integración, de trabajo, de producción. Trabajo y producción se lo he escuchado solamente a Schiaretti y a Massa, para ser sinceros. O he estado sordo en algunas partes, pero son los dos actores de los presidenciables que han hecho eso. Y creo que, por otro lado, las perspectivas son, seguimos avanzando y mirándonos como un pueblo, como un colectivo, o las otras propuestas nos llegan a plantearnos como individuos dentro de un país. Y arréglatelas. Y la responsabilidad es tuya, el país no te va a ayudar. Mm, Y no cuentes con la sociedad. Me mm. parece que la síntesis está por ahí, al menos de lo que me ha dejado la intervención de Fernando. No, incluso en tono de lo que decís, Topo, se me ocurre pensar, fíjate vos que hubo hace poquitos días algún tipo de desvanes y asaltos a supermercados y a algunos comercios de Buenos Aires y también de Río Cuarto, y el gobierno salió claramente a decir, acá está el Estado. Guste o no guste, dijo, señores, va a haber una compensación hasta 7 millones de pesos, no reembolsable. O sea, es la presencia del Estado que bajo en lo que puede y como puede, dice, acá estoy. Y acá estoy ayudando y colaborando. Imagínate vos lo que hubiera pasado si fuera un gobierno de Milei o de Bullrich. El Estado, lejos de aparecer, desaparece en todos sus niveles, ¿no? Esta es la perspectiva de la que estamos hablando. Tengo la propuesta de esos sectores, dirían, porque hay negocios que se pueden hacer con estas situaciones lamentables y les van a decir, contraten un seguro Oh, por claro, este tipo de daño. claro. Bueno, nos despedimos Bueno, muchachos, entonces. vamos a despedirnos saludando a la 90.1 Radio Sur, que emite los días lunes, a la FM 94.3, la FM de la UTN, y a la 107.1 Radio Docta, que emite viernes, sábados y domingos, todos a las 17 horas. A todos ellos, directores, operadores, personal, nuestro agradecimiento. Y a los cordobeses, mi abrazo y nuestro abrazo, el abrazo de los cordobeses, somos así. Bueno, hasta el próximo programa.